Perdió a su hijo por cáncer, pero ella ya había vivido una experiencia cercana a la muerte y le ayudó a poderse despedir de su hijo. ¡Qué historia más increíble, Gretel! Hay gente que le da miedo a estas cosas. A mí me parece que es de ser una afortunada, que hayas tenido la oportunidad. Yo es que estaba pensando en mi padre, que se me fue con 80 años. Tu caso es muy distinto. Tú vives una tragedia, pero que digo, una vez sí o sí un familiar se va, el poder sentirlo tan cerca como tú has sentido al tuyo, eso me parece que es de tener una gran fortuna. Pues sí, yo lo considero un privilegio. Realmente es un proceso durísimo. Y si no fuera por estas señales que tengo de él y por esa posibilidad que tuve de acompañarlo, gracias a esa experiencia cercana a la muerte que tuve, que me dio esa certeza de que la vida continúa, no hubiera podido ni acompañarle bien ni luego pedirle que me enviase señales. Evidentemente. Vamos desde el principio, si te parece, para que todo el mundo se ponga en situación. Y repito una vez más, yo estoy diciendo el hecho de la fortuna de estar cerca de un ser al que amas. Cuando yo perdí a mi padre, bueno, a mi equipo se lo he explicado también en el podcast que hacemos cada mañana en la radio. Para no explicarlo aquí, se lo queda muy frívolo, pero como la fortuna de poderme despedir de él. Un día lo comentaré en el programa con tiempo. Ya lo he explicado ampliamente esto. Sí. Pero, y de hecho a veces me pregunto si fue verdad o no, ¿eh? Me pregunto si fue verdad o no, de lo bonito que fue, en ese momento fue, claro, fue como una especie de película. Y porque creemos que aquel que se va se ha ido, pero Gretel y tanta gente como estamos entrevistando nos cuentan algo muy distinto. Vamos al año 1999. Tienes un aborto espontáneo. Sí, tuve un aborto espontáneo, me vio mi ginecólogo y me remitió al hospital. Por supuesto, me practicaron un legrado y en medio de la intervención, se utilizaba la anestesia general para este tipo de intervenciones, pues estaba anestesiada. Y en medio de ella, no sé cómo, pero me vi fuera del cuerpo. Tuve una primera imagen por detrás de mi cabeza y después ya me vi proyectada en una esquina del techo del quirófano. Observaba pues el personal médico, veía mi cuerpo, que yo realmente no lo identificaba demasiado con mi cuerpo. La verdad es que no tenía ningún nexo con él, sabía que era mi cuerpo. Estaba ahí arriba sintiéndome totalmente íntegra, plena, en paz. Veía mucho movimiento abajo y escuché con una especie de sonido aumentado. Yo oí, es como un sonido como en estéreo, como un sonido distinto al de aquí, ¿no? Sí. Oí que se nos va, que se nos va. Wow. Y yo intenté interactuar, respondí, os estoy oyendo, pero evidentemente a mí nadie me escuchaba. Claro. Tampoco me importaba mucho, ¿eh? Estabas con un estado como de paz. Sí. ¿Sabes qué pasa, Gretel? Que antes que tú han habido otras personas que nos han contado historias muy parecidas, incluido el catedrático de medicina de la Universidad de Málaga, que además tuvo la valentía de escribir un libro, porque él saca pecho, ya que este es un tema muy tabú en mucha gente, lo cuentas y mucha gente duda que eso sea cierto, pero es imposible, y lo digo así de claro ya, es imposible que tanta gente podéis contar que habéis vivido la misma historia en quirófano. Salís de vuestro cuerpo, os veis desde arriba, lo escucháis todo. Es que no puede ser casualidad tanta gente, Gretel. No es casualidad. Y además es que tú sientes, da igual lo que piensen los demás. Claro. Es que tú sabes que es real. Claro. Es que no tienes ninguna duda. Es que es mucho más real esa experiencia que tuve ahí que la experiencia en 3 dimensiones que vivimos. Es como una realidad aumentada. Es que tienes una conciencia de ti mismo como expandida. Entonces, es que no hay duda que en ese momento, viviendo esa experiencia, yo ni me acordaba de mi marido y de mi hijo, que era muy pequeño. Mi hijo mayor había nacido ya y era muy pequeño. Y yo es que ni me acordaba de ellos. Yo estaba totalmente en paz y de verdad en mi cuerpo, visto desde arriba, era como un mueble más. Tú dices que el cuerpo es lo de menos. Tú ya has vivido lo que hay. Igual que dice el catedrático de la Universidad de Málaga, doctor honoris causa en medicina, ¿eh? Sabe un poquito, Ricardo, bastante, de lo que va el tema, ¿eh? Sí. Y dice lo mismo, el cuerpo es lo de menos. Le puedes llamar como quieras, cada religión le llamará de una forma distinta. Vuelves a tu cuerpo en quirófano. Perdón, sí, en el quirófano. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de ahí? Pues mira, lo primero que ocurre
es que en cuanto yo despierto, le digo a mi marido, que estaba justo a mi lado, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Y él me dice, pero ¿cómo tú vas a saber algo? Si tú estabas anestesiada. Dímelo, que yo sé que ha pasado algo. Evidentemente yo sabía porque lo había vivido. La intervención tenía que haber durado una media hora, se complicó. A la hora salieron para informar a mis familiares de que se había complicado, que había tenido una hemorragia por perforación de útero y evidentemente pues había estado grave. Aún tardé más en salir. Después me llevaron a reanimación, me transfundieron sangre, o sea que eso yo viví y vi cómo estaban intentando reanimar mi cuerpo. Gretel, te dijeron los médicos, uy, acabo de escuchar mi propia voz por la conexión. Gretel, ¿te dijeron los médicos si habías estado clínicamente muerta? No. Esa parte se ocultó, o sea, de hecho mi historia se perdió. Yo creo que en aquel momento tuvieron miedo porque debió ser un fallo. La cucharilla para raspar el útero se les debió ir y me perforaron el útero. Entonces ellos no admitieron nunca eso, pero evidentemente a mí me transfundieron sangre, estuve en reanimación, la operación tardó mucho más de lo debido y me costó mucho tiempo, tanto que cuando tuve el embarazo de mi hijo pequeño Rodrigo, mi útero ya estaba muy estropeado porque, claro, se tuvo que cerrar de manera natural y tuve contracciones desde los 3 meses. Tuve que estar en reposo todo el embarazo porque mi útero ya no estaba en condiciones debido a la perforación de útero que sufrí. Pasan los años y bueno, pues te llega un jarro de agua fría durante ese tiempo. Y es que a tu hijo, con 16 años creo que era, le diagnostican cáncer. Era un sarcoma de ¿sabes qué hace? Jóvenes, adolescentes, a veces a los huesos, a veces a tejidos blandos. Es un proceso muy duro. Es un cáncer especialmente cruel. ¿Y tu hijo sabía tu historia? De hecho, yo cuando acabó la experiencia en el quirófano y me recuperé, la única persona que supo realmente toda la historia completa fue mi marido, porque a los demás me apetecía contarlo, porque era algo que había sido para mí un antes y un después, una certeza de que la muerte no existe y absolutamente se me quitó el miedo a la muerte, pero ¿cómo lo iban a entender? Entonces a personas se lo dije como a trozos, pero realmente fue mi marido y mis 2 hijos los que supieron siempre esa experiencia y la habíamos comentado muchas veces en casa. ¿En qué momento tienes esa conversación con tu hijo en la que le dices, tranquilo, yo sé por lo que tú vas a pasar, porque yo lo he vivido antes y te aseguro que es algo maravilloso, que es lo que decís todos los que habéis estado ahí, que ellos querían quedarse en esa, teóricamente, como llamamos, muerte, ¿no? En ese estado. Había venido incluso la familia como a recibirlos y ellos no querían volver. Fue la familia que les había dicho, no es tu momento, tienes que volver nuevamente. Pero claro, una cosa es que lo vivas tú, pero otra cosa es que tu hijo, con 16 años, tu hijo fallece con 20, fueron 4 años durísimos. No es fácil enfrentarse a esa conversación, por más que sepas que lo que le espera es algo bueno. Ver sufrir a un hijo tanto es, creo que la experiencia más dura, y verlo morir también muy dura, por mucho que yo sepa que la muerte no es más que un paso hacia otro tipo de vida, pero realmente su ser físico ya no está conmigo y tenemos una especie de síndrome de abstinencia porque no lo ves, no lo tocas, no lo sientes. Entonces todo eso es un proceso de duelo que lo tienes que vivir igualmente, aunque tengas esa conciencia de que la vida continúa. Pero sí que es verdad que los que tenemos esta suerte, porque para mí fue un regalo la experiencia cercana a la muerte que tuve, fue un regalo. Esa certeza que tuve, esa vivencia de que lo que yo era estaba y continuaba, me ayudaron a hablar con él. Fue él el que inició la conversación. Era un chico muy listo, él sabía todo el cáncer que tenía, los tumores que se iban desarrollando, porque además pasaba de una quimio a otra, radios, de todos los tratamientos y se intentaron. Y llegó un momento que cuando ya estaba encamado, ya no tenía posibilidad ni de mover las piernas, un día cogiéndome de la mano y mirándonos a los ojos, me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Pues como madre me sentí... Pues eso es un momento durísimo, es durísimo. Yo tenía que ser absolutamente honesta con él. Y entonces le hablé de tranquilo, le dije tranquilo. Es que puede ser. Si me permites, Gretel, hay un momento de que tú sabes que si le mientes, él se va a dar cuenta, no sirve de nada. Él lo va a saber, lo va a saber. Y claro, claro, es el momento de decir, a ver, tenemos que tener una conversación de adultos, él se lo merece, pero realmente, ¿de qué vale que yo le esté diciendo algo que él mismo se ha dado cuenta? Y creo que es bueno, además, que lo hicieras porque hablar las cosas siempre ayuda. En este caso ya ni hablamos, evidentemente. ¿Tuviste la sensación de que él comprendía tu experiencia? Yo es que sé que él sabía mucho más de lo que yo pensaba. O sea, yo creo que al revés.
Él quería que yo verbalizase la trascendencia, la vida en el otro lado, y todas esas cosas, porque él estaba ya viviendo eso, estoy segura. Estaba en un periodo ya con mucha morfina y con muchos sedantes, porque era el proceso muy doloroso, y yo sé que él ya estaba conectando con el otro plano. Pero necesitaba hablarlo conmigo para cerciorarse de que íbamos a estar bien, porque nos quiere demasiado. Hablamos de la muerte, del más allá, hablamos de que siempre estaríamos unidos, de que le amábamos infinitamente, y le dije que se fuera. Si tenía que irse, que se fuera. También dejé una puerta abierta a la esperanza, por si se tenía que quedar, porque a veces sucede un milagro. Y tanto. Le dije que sobre todo que hiciera lo que tenía que hacer, que estaríamos bien, y por favor, que si se iba, que me mandase algún guiño desde el otro lado. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que llega ese guiño una vez tu hijo fallece? 2 días. Él falleció un lunes y el miércoles recibimos el primer guiño. ¿Cómo fue? Y a partir de ahí fueron sucediéndose uno, otro. Claro, mi marido y yo estábamos abiertos a ese mundo, evidentemente. Obvio. Sabíamos que él existe, por supuesto, y que sigue ahí. Y lo que fue una decisión que tomé fue hablarlo abiertamente con todo nuestro entorno. Y nos sorprendimos de que mucha gente de nuestro entorno también estaba recibiendo señales de Rodri. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Su profesor de matemáticas. Pero quiero saber qué fue, claro. Su profesor de matemáticas. Claro. Por ir por partes, a los 2 días que tu hijo fallece, dices que notáis la primera señal. ¿Cuál fue, Gretel? Pues fue una señal muy sutil, pero muy bonita, porque Rodrigo, claro, estuvo tan malito y tenía tumores por tantas partes del cuerpo, que el único placer que tuvo casi hasta el final fue comer. Y entonces, 2 semanas antes de irse, nos pidió tocinito de cielo, que sabéis que es un dulce típico andaluz, aquí no es muy habitual, pero lo encargamos en una pastelería que hay enfrente de casa, y a la semana siguiente se olvidaron, no lo hicieron. Y a la otra semana Rodrigo ya se fue, un lunes. El miércoles nos fuimos mi marido y yo a comer a un restaurante, y el postre que había era tocinito de cielo. Algunos dirán, bueno, ya, pero eso es casualidad. Pero claro, el profesor de matemáticas, me dices que hasta él recibió mensajes, o señales, mejor dicho, como Gretel. El profesor de matemáticas recibió una señal muy bonita. Él estaba muy unido a Rodri, porque aparte, cuando él estuvo en proceso de quimios, él acudía también a casa para reforzarle, para que cuando se reincorporase a su vida de estudiante, pues estuviese un poco al nivel de sus compañeros. Y entonces, bueno, pues el profesor de mates de repente un día me manda una especie de vídeo pequeño, un sketch, y me dice: mira, Gretel, lo que he encontrado en el cole, en el ordenador del colegio. Claro, bien, dije, qué bonito, lo vi, era un sketch de él y su mejor amigo, Diego, pero resulta que a los pocos días nos juntamos, nos vemos, y me dice: Gretel, tengo que contarte algo. Es que eso no fue normal, porque ese era un archivo en el que ponía Rodrigo. No ponía Rodrigo y Diego, que eran los dos que participaban en el sketch, solo Rodrigo. Pero es que además debió ser un trabajo que realizaron todos sus compañeros de curso, y no había ningún otro archivo de ninguno de sus compañeros, solo el archivo de Rodrigo. Y entonces él me dijo: es que solo puede ser él, porque además el profe de mates y él tenían muchas cosas en común con los ordenadores, jugaban a juegos. Claro. Y entonces, pues es que además cuando te suceden esas señales, es que sientes que es él. Claro. Sí. Es que tienes la seguridad de que es él. Sí. Que si le pasa, como mi caso, que me pasa solo a mí, además lo comento con la familia y noto que la familia no hace mucho caso. Claro. Piensan, esto lo has soñado, o no te lo dicen, pero notas las miradas. Sí, claro. Notas que no te acaban de comprender. Exactamente. Pero cuando es el profesor de tu hijo el que lo ve claramente y dice: a ver, está aquí toda clase, y solo pone Rodrigo. Rodrigo, claro. La complicidad que tenía con ese mismo profesor. Sí, se siente. Y te entiendo perfectamente, Gretel. Porque yo que soy, y mi equipo lo sabe, que siempre trato de ir a lo más racional. No me gusta coger y tratar de... No, racional. Y cuanto más veces pienso en aquello que me ocurrió, más convencido estoy que eso lo viví. Porque cuando explicas a mucha gente y mucha gente te pone cara de escepticismo, llegas a pensar, igual me lo quise creer.
Porque Sí. como era mi padre, igual quise pensar que me Sí, había es que la ocurrido. sociedad te hace creer que, Claro. que no. Pero es que cuando lo sientes es real. Pero luego y vuelves- sabes, claro, exacto. pasa el tiempo y, el tiempo es muy bueno para darte Sí. cuenta si algo es cierto o no. Sí. Y por eso decir, no, que nadie te yo solo viví De verdad. una Sí, vez sí, de más. verdad que ¿no? sí. Convencido. Y en este caso Sí, tienes sí. la suerte que a ti, por ejemplo, el profesor de tu hijo te dijo, oye, ha pasado esto, es muy raro, a mí me ha pasado esto. Y claro, es entonces cuando tú decides escribir el libro, porque recordemos que tú tienes un libro. Pero permíteme, Sí. Gretel, porque mucha gente le va a interesar tu libro, le va a ayudar mucho tu libro, por lo que han vivido o por lo que creen que es ineludible que vaya a pasar, y se llama Yo sigo aquí. Qué bonito. Sigo Sigo aquí. aquí, sí. Exactamente, sigo aquí. Señales de mi hijo desde el más allá. ¿Por qué esa portada? Bueno, está dentro del libro el porqué de esa portada, pero bueno, el libro al final es por una favor, recopilación. no lo digas, que la gente No, no, coja el libro y que entienda más tarde por qué la portada, me parece bonito. Exacto. Como pienso hacer yo mismo, que lo sepas. Cuando escribes el libro, ¿fue como una especie de terapia o fue duro? ¿Lloraste mucho escribiendo el libro? Nada, no lloré nada. Nada, yo creo que me estaba inspirando mi hijo. De hecho, lo escribí en 3 meses. Cogí 50 señales de los primeros 5 o 6 meses, las más significativas, un poco para que la gente se haga una idea de qué tipo de señales podemos recibir, porque hay muchísimos tipos de señales. Y lo escribí en 3 meses entre horas de trabajo. Y desde que el libro ha salido, estoy participando en grupos de duelo, tanto aquí como en algún grupo de América. Estoy dando charlas y conferencias ayudando sobre todo y básicamente a los padres que están pasando por un proceso tan doloroso. Claro. Y que sepamos que esto no solo me está pasando a mí, igual que te ha pasado a ti con tu padre, le pasa a muchísima gente. Y los padres en especial, porque estamos tan unidos, tan conectados con nuestros hijos y con tanto amor, que eso es indudable, ellos se quieren comunicar y nosotros también. Gretel, espero que volvamos a hablar. Te quiero reiterar una vez más mis gracias, mi agradecimiento por tu generosidad y sobre todo por contar una historia tan íntima, wow, y tan interesante, porque es que de verdad es digna de una película, de una buena película. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar y contarlo. Cuídate mucho, hasta pronto. Hasta pronto. Y saludos a Rodrigo, ¿eh? Por supuesto, aquí está. Chao, guapa. Hasta luego. Wow, tengo los pelos de Yo punta. también, pero es que ¿sabes lo que más me ha gustado? Es la cara de, o sea, la mirada de paz que tiene y la energía que tiene. O sea, que es 100% que está contando algo de lo que sabe mucho. No, tienes esos ojos cristalinos, los tenemos todos en el plato. Raquel, Ricardo. Escalofrío cuando dice la fecha en el reloj. Wow. Es que yo me lo creo tanto esto. No, yo. Pero yo lo he vivido. Pero Ricardo, es que me lo tú creo también. Tanto, claro. Ricardo, ¿qué tiene a ganar Gretel a un libro? Claro. Un libro, hombre, por favor. Que alguien crea, que una madre que ha perdido un hijo por cáncer puede comercializar de esa forma. No. Si lo que se hace es ayudar a gente en grupos de duelo, a gente que ha perdido a su hijo. Esta mujer no podría dormir por la noche si esto no fuera cierto. Exacto. Aparte de su familia diría, "Oiga, ¿qué está explicando claro. mi mujer?" Los que somos padres es antinatural que un padre entierre a su hijo, ¿no? El dolor es tremendo, pero es que yo lo viví con mi abuela murió en el 91, 31 años, con mi padre. Mi padre sigue mandándome guiños. ¿Puedes explicar Alguno, algún momento, el que quieras, y si no, tranquilo, porque es algo muy privado, ¿eh? No, con mi padre es que es frecuente. Sí. Yo vivo solo y no fumo. Sí. Mi padre fumaba mucho. Y de cuando en cuando yo estoy tranquilamente y me viene el olor de tabaco de mi padre. Sí, Qué bueno, lo curioso. del olor Además de es... tu padre, sí, Sí, o sea, uno característico. el puro que fumaba mi padre. Tu padre. Qué curioso. Sí. ¿Vale? Algún día te contaré... Una vez puede ser casualidad, otra vez puede Sí, ser... ya. Pero 20 veces, Frecuentemente. 30 No, sí, veces, sí. no puede ser. No. Algún día te contaré mi historia porque es algo que apetece. Cuando lo vives de una forma tan real, te apetece Y explicarlo. yo te contaré la de mi abuela, que esa es espectacular. Bueno, Hagamos una cosita. Hagamos una sección, ¿no? El próximo día. Claro. El Contaré próximo yo la día. de mi padre, que vais a alucinar. Nosotros hacemos una Madre sección mía. habitual de encuentros cercanos a la muerte porque nos apasiona, nos lo queremos y nos gusta tratarlo con respeto. Y, ojo, tenemos como más de 100 casos. Lo que hacemos es elegir aquellos que nos dan una veracidad, evidentemente.